Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor del eterno Dios y también de su pueblo. El día de hoy estaremos viendo Apocalipsis capítulo 10. Estamos de regreso con las clases semanales para que tú y tu familia disfruten de la palabra del Señor. El propósito de estos estudios es ese, que tú puedas tener un material que te ayude de manera sencilla pero no superficial en el estudio de las Escrituras y lo puedas compartir con tu familia independientemente de la edad de sus integrantes. Pues bien, es importante que te recuerde que en esta semana estamos viendo la porción de la Torá, Lej Leja. Si tú no eres nuevo en el canal, quiero decirte que estudiamos la porción, es decir, la parte de la escritura que se estudia originalmente en Israel y son las secciones que se estudiaban inclusive desde tiempo de Esdras. Es decir, en esta semana, esto es lo que estudiarían los apóstoles y también nuestro Señor Jesús. Así que, haciendo una conexión un poquito más en lo original, yendo a las raíces de nuestra fe, nosotros podemos conectarnos de esta manera. Como te decía, es la porción Lej Leja, que significa en español, significa vete. Cuando le dice Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Sí, y es que la porción abarca de Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 17. Y comienza con ese pasaje tan famoso, vete de tu tierra y de tu parentela y a una tierra que yo te mostraré. Y le dio Dios a Abraham bendiciones grandes, pero una de ellas fue que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Es decir, estaba hablando Dios, pues no solamente de Isaac, de Jacob, de los dos hermanos, sino está hablando de todos aquellos que compartimos también esta fe con Abraham. Es decir, que creemos en el Dios de la Biblia, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese que dio las promesas a Israel y que también envió a su hijo para salvar nuestra vida. Todos aquellos que creemos en él, bueno, pues somos esa descendencia, somos esas estrellas. Y hablando de estrellas, ¿a quién no le gusta brillar? Pero el día de hoy, tal parece que el título de estrella lo tienen de manera exclusiva algunas personas que salen ahí en la pantalla, que son artistas, que cantan, que salen en películas, etcétera, etcétera, etcétera. A ese tipo de personas le llamamos estrellas. Sin embargo, hay una muy grande diferencia entre ese tipo de estrellas y las que Abraham vio en el cielo. Mira, las estrellas del espectáculo, si tú te llegas a acercar un poco más a ellas, te vas a dar cuenta que no son tan brillantes como deberían de serlo. Es decir, que sus vidas distan mucho de ser un ejemplo de lo que debería de ser una persona. Vaya, a veces, muchos de ellos adquieren la fama por cosas que no se deberían de hacer. En cambio, las estrellas que Abraham vio son cuerpos celestes que no brillan con luz propia. Sin embargo, a medida que tú te puedes acercar de ellas, o bueno, por lo menos verlas más de cerca con un telescopio, te vas a dar cuenta que cada vez que te acercas más, son más asombrosas y más brillantes. ¿Qué pasaría si una persona quisiera tener contacto contigo, alguna relación de amistad, de cariño, alguna relación comercial, y cada vez que se acerca contigo se da cuenta que eres mucho mejor de lo que había pensado? Es decir, que te pareces a esas estrellas que Abraham vio en el cielo. ¿No te gustaría ser mejor de ese tipo de estrellas? Si te gusta brillar, si te gusta lucirse, te gusta ser una persona que atraiga, te invito a que seas como las estrellas, pero que vio Abraham allá en el cielo. Es decir, que cada vez que conocen más de tu vida, se asombran porque tienes una luz que, aunque no propia, cada vez deslumbra más tu honestidad, tu integridad, tu amor por la vida, tu respeto a los demás, tu obediencia a la palabra, en fin. Y es que esa es la luz que estamos llamados a reflejar, la luz de la palabra del Señor. Esta porción de la Escritura es la de esta semana y te invito a que la leas, Génesis capítulo 12 a Génesis capítulo 17. Pero vamos en nuestro estudio a Apocalipsis capítulo 10. En esta ocasión, como te lo mencioné, el ángel y el librito. Vamos a leer el texto directo de Apocalipsis 10, el cual dice así. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, en un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra.
Y clamó a gran voz como ruge el león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, es decir, no se tardaría esto ya más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Pues bien, este librito es muy interesante. Sin embargo, yo estoy casi seguro que tú sabes a qué se refiere ese librito, que es dulce como la miel, pero que amarga el vientre. Tal vez eso de amargar el vientre no te quede muy claro. Trataré de explicártelo al final de este estudio. Sin embargo, ¿cuál crees que es ese librito, verdad? Que el apóstol Juan se come y que le sabe dulce en su boca. Bueno, escríbeme allí. Y una de las cosas más interesantes de este capítulo es que nos habla de un ángel fuerte. No es el ángel de la muerte de allí de Apocalipsis capítulo 12 y 13. Tampoco es el ángel Gabriel que se presenta con María. Tampoco es el ángel Miguel, ¿verdad? Tampoco se menciona como el ángel del Señor. Sin embargo, este es un ángel, el ángel fuerte. ¿Cuál será este ángel? ¿Por qué lo menciona como ángel? Tenemos que entender que ángel en hebreo es malach, y tiene las mismas letras. De hecho, son exactamente las mismas letras que Melech, que significa rey. Así que este malach, sí, que también podría decirse como Melech, ¿verdad? Este ángel podría ser un rey, ¿sí? ¿De qué ángel se tratará? ¿Cuál es ese ángel? ¿Será el ángel que acampa alrededor de los que le temen al Señor? Bueno, pues descúbrelo en esta ocasión haciendo un paralelismo de historias. ¿Has escuchado de las historias paralelas? Mira, por lo general, la gente cuando estudia las escrituras, y bueno, no es muy versada en ello, lo que hace es leer las escrituras y pues lo primero que viene a su mente, explicando de acuerdo a su entorno, de acuerdo a sus vivencias, es decir, partiendo de su propia experiencia y conocimiento, es que trata de explicar las escrituras. Esto generalmente es un error. ¿Por qué? Porque decimos que la Biblia se explica sola. ¿Y cómo es esto? Pues muy bien. Una de esas formas es haciendo estas conexiones entre uno y otro pasaje. Es decir, nosotros podemos ver el paralelo que hay en la historia de dos personas o dos circunstancias que se muestran muy parecidas, y entonces empezamos a hacer una conexión acerca de lo que estamos viendo. Y para saber quién es este ángel, nosotros necesitamos hacer esa conexión de historias paralelas. Si tú no estás muy familiarizado con las historias paralelas, te quiero decir que hay muchas, y obviamente muchas de ellas se relacionan nada más y nada menos con Jesús, sí, con Jesucristo. Te voy a poner un ejemplo. Una historia paralela la podemos ver entre Jesús y José, sí, José el soñador, que obviamente en el tiempo están a miles de años de distancia uno del otro, ¿verdad? Pero podemos saber que la vida de José fue hecha para revelarnos algo de lo que sería la vida de Jesús. Y te voy a poner aquí, en esta ocasión, estas similitudes, estos paralelos que hay en estas vidas. Tanto Jesús como José, mira, por ejemplo, la primera, tanto ellos dos, pues para empezar son hebreos. La segunda, son rechazados por sus hermanos. ¿Rechazados por sus hermanos? Sí, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. A lo mejor tú tienes muy presente que José, el soñador, ha sido rechazado por sus hermanos, si tú has leído la historia ya en el Génesis. Pero te preguntarás, ¿Jesús fue rechazado por sus hermanos? Claro, claro que sí. Los evangelios nos mencionan que Jesús tuvo hermanos. De hecho, nos da el nombre de 4 de ellos. Y también nos dice que tuvo hermanas. No, ahí sí no nos dice cuántas de sus nombres, pero sí lo menciona los evangelios. Si tú le sigues la pista a la familia de Jesús, te darás cuenta que esos hermanos que en un tiempo lo rechazaron, después lo aceptaron. De hecho,
¿Has leído alguna vez la epístola del apóstol Santiago? Su nombre original es Jacob. ¿Y has leído la epístola de Judas de un solo capítulo, ya antes del Apocalipsis? Bueno, estos dos hombres, Santiago y Judas, fueron hermanos de carne y sangre de Jesús, efectivamente. Ellos fueron hermanos que en un momento no lo aceptaron, pero posteriormente, así como José, así también lo aceptaron. ¿Por qué de estas historias paralelas? Porque el Señor nos dejó en la Biblia el mapa de lo que va a ir ocurriendo. Y leer Apocalipsis, estudiar Apocalipsis, es para saber las cosas que fueron, las que son y las que serán. Y esto le interesa mucho a la gente. ¿Cómo va a desarrollarse las cosas? ¿Cómo va a venir las circunstancias? ¿Qué va a pasar con Israel? Por ejemplo, ahorita que está en guerra, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué implicación hay con nosotros? ¿Cómo vamos a saber si el que venga por segunda vez en verdad será el Mesías, será Jesús realmente llegando por segunda vez a esta tierra? Bueno, para eso son las historias paralelas. Pero veamos otras similitudes entre José y Jesús. Ambos fueron llevados a Egipto, claro que sí. ¿Sí? Uno de joven, José, y el otro muy de niño, Jesús. Ambos fueron encarcelados injustamente. Tanto a José como a Jesús les fincaron acusaciones falsas. José estuvo allí algunos años, mientras que Jesús solamente estuvo algunas horas, pero ambos pisaron la cárcel de manera injusta. Otras similitudes, se les puso un nombre distinto al que tenían originalmente. En el caso de José, le pusieron Sabnat Panea, qué nombrecito, un nombre egipcio. Y en el caso de Yeshua, porque su nombre original es Yeshua, le pusieron Jesús o le pusieron Jesucristo. Esa es la manera en que nosotros lo conocemos. Sí, es una forma occidentalizada, pero en realidad su nombre original no es ese, su nombre original es Yeshua. Bueno, otras similitudes, fueron muy valorados por los gentiles, José por Faraón, la corte y toda la nación de Egipto, y en el caso de Jesús, muy valorado, claro que sí, pues por todo Occidente, se puede decir que por toda la cristiandad ha sido muy valorado Yeshua. Dice, no son reconocidos por sus hermanos en su reencuentro. Aquí está un punto interesante. De la misma manera en que José en su reencuentro con sus hermanos no lo reconocen, y es que no lo reconocen porque pues tenía otro nombre, hablaba en egipcio, su atuendo era egipcio, en fin, no lo reconocen y él tiene que darse a conocer. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo con Jesucristo. Sí, ese personaje occidental que en realidad es Yeshua, en realidad es judío, no lo llegan a reconocer. Los judíos piensan que es, en fin, piensan algunas cosas que no son, pero en realidad es su hermano de sangre, es judío, porque Jesús nació, vivió, murió, resucitó y regresará judío totalmente. Le digo a mis alumnos que suena extraño, pero esta es la verdad. Cristo no es cristiano. Sí, no, Él es judío y Él es el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, el ungido, el Mesías, ¿sale? Pero bueno, aquí la historia de José nos avisa que va a haber un reencuentro entre Jesús y los judíos actuales y finalmente lo van a reconocer. Así es, eso es lo que va a ocurrir. Otra similitud, dice aquí que ambos, tanto José y Jesús, salvan al mundo pasando por mucho sufrimiento. La historia paralela de estas dos personas nos avisa que el Mesías tendría que sufrir mucho antes de poder salvar al mundo. Sí, que el sufrimiento sería parte de todo ese proceso. Así que es una forma para estar seguros de que el que vino es el Mesías, el que sufrió en la cruz es el Mesías, el que el Padre enviaría. Pero hay otras historias paralelas. Por ejemplo, está la de Moisés con Jesús. Sí, obviamente está la de Moisés con Jesús. Y bueno, hay muchas similitudes entre José y Jesús, pero también hay muchas entre Moisés y Jesús. Te voy a poner solamente 3 entre Moisés y Jesús. Mira, ambos, tanto Moisés como Jesús, se crían en un palacio. Claro, en el caso de Yeshua, en el caso de Jesús, es en un palacio celestial. Ambos salen de su lugar de nacimiento, Moisés de Egipto y Jesús del cielo, del seno del Padre, ¿verdad? Salen para ir al extranjero, perdiéndolo todo. ¿Recuerdas cuando Moisés salió y tuvo que irse allá al desierto y vivir 40 años y perdió todo su estatus como príncipe de Egipto? Bueno, pues lo mismo le pasa a Yeshua cuando viene a esta tierra y vive como uno de nosotros, vive en un cuerpo humano. Obviamente le pasa lo mismo. Tercer similitud, ambos son llamados a regresar, a volver para liberar al pueblo.
Moisés fue llamado ahí de la zarza para que regresara después de sus 40 años y liberara al pueblo de Israel. La narración está en Egipto, mientras que Yeshua volverá nuevamente y vendrá la redención final. La primera fue con Moisés, la segunda vendrá con Yeshua. Y ya no saldremos de Egipto, sino saldremos del mundo entero para formar esa bendita nación, ese bendito pueblo, el cual la Biblia le llama Israel. Bueno, sin embargo, en Apocalipsis 10, el ángel fuerte, ¿quién será? Sí, obviamente de una parte, pues el ángel fuerte es Yeshua. Y de ninguna manera quiero decir que Yeshua sea un ángel. Sí, acuérdate que te dije que Malach y Melech tienen las mismas letras, Yeshua es rey, por supuesto que sí. Pero ¿a quién se le compara este ángel? ¿Sí? Que no nos incomode mucho que a Jesús se le llame en esta ocasión como ángel, porque realmente a Jesús se le llama el Verbo. A veces se le llama el ángel del Señor o el rostro del Señor. Se le llama, también se le llama la piedra de Oreb, se le llama el agua de la piedra, se le llama el maná que cae del cielo, se le llama el pan de vida. Hay muchos nombres, muchos que se le dan a Jesús, y en este caso se le llama el ángel fuerte. Pero ¿con qué otro personaje de la Escritura se le está comparando? Bueno, te voy a poner algunas similitudes, tan solo algunas, y yo espero que desde la primera tú adviertas a qué personaje se refiere. Te va a sorprender verdaderamente con esta historia paralela. Mira, la primera característica aquí en Apocalipsis 10 es que este es un ángel fuerte, es decir, el personaje que estamos buscando es una persona muy, muy fuerte. Ya desde aquí, algunos de ustedes ya están dando con qué personajes. Si estás ya ahora sí que pensando qué personaje, ¿por qué no me lo escribes aquí en el comentario y dime, mira, es esta persona? Yo lo voy a ver obviamente en la hora y voy a ver si lo dijiste antes de que yo lo revelara. Bueno, segunda característica, dice el arco iris en la cabeza, y le puse ahí 7 porque más que arco iris tiene un 7 en la cabeza, ¿sí? Este personaje que representa a Jesús tiene un 7 en la cabeza. Te voy a leer un pasaje de la Escritura para que tú puedas saber que sí está ese personaje, y dice aquí la Escritura, no te voy a dar la cita, solamente tú escucha para que veas que sí, este personaje tiene un 7 en la cabeza. Dice, y ella hizo que él, el personaje que estamos buscando, se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, ahí está el 7, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Yo estoy casi seguro que con esta segunda característica, tú ya diste, ¿verdad?, con qué personaje es fuerte, tenía un 7 en la cabeza, pero seguimos avanzando. Brilla como el sol. Sol en hebreo se dice shemesh, que se parece mucho a la palabra que te estoy poniendo ahí, shimshon. ¿Sí? De hecho, ya te dije el nombre en hebreo de este personaje. Siguiente, dulce como la miel. Porque el pasaje de Apocalipsis, capítulo 10, menciona a la miel, que es dulce, el librito, y este personaje también se relaciona con la miel. Te voy a leer otro pasaje, ahora sí te digo que es capítulo 14 del libro de Jueces, versículo 18, que dice así: al séptimo día, antes de que el sol se pusiese, mira, el 7 y el sol también están aquí, al séptimo día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubieres descubierto mi enigma. Era un hombre que le gustaba poner enigmas, le gustaba poner acertijos a sus adversarios. Y bueno, aquí se lo descubrieron y ahí está la miel, el león, los 7, etcétera, etcétera. Pero también dice 2 columnas para juzgar. Nosotros sabemos que Dan, la tribu de Dan, es la tribu del juicio. Dan significa juicio. Y aquí en Jueces capítulo 13, versículo 24, dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre, a ver, ¿qué nombre le puso a este hijo? Sí, efectivamente. Creo que sí, le atinaste. Le puso por nombre Sansón. Así es, estamos comparando a Jesús con Sansón. Y a lo mejor tú dirás, no puede ser. A Jesús no se le puede comparar con Sansón. Bueno, aquí esta historia paralela te lo menciona mucho y tenemos que descubrir por qué con Sansón. Dice, versículo 24, y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor, Dios Padre, le bendijo. ¿Sí? Sansón fue bendecido por el Padre.
Y Jesús también fue bendecido por el Padre. A lo mejor tú me dirás, sí, pero eso no significa que tenga que tener una similitud con Sansón. Mira, hay muchas cosas, hay muchísimas cosas que conectan a Jesús con Sansón. Te voy a dar otra más. En el capítulo que sigue, la clase que sigue, vamos a ver en el capítulo 11 de Apocalipsis que hay un gran terremoto y obviamente hay muchos muertos. De hecho, ahí menciona que hay 7,000. Fíjate cómo termina la historia de Sansón. Aquí en Jueces capítulo 16, versículo 30, hubo una especie de terremoto también. Y dice así, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, la había recuperado, dice, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y tomaron y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Sansón terminó así su vida, y esta es una de las causas por las cuales siempre, bueno, al menos casi siempre, yo he escuchado mensajes no positivos acerca de Sansón. Siempre se menciona que quería casarse con una mujer, se enamoró de una mujer que no era del pueblo de Israel, y eso es un mal ejemplo, que le gustaba jugar con el poder de esa fuerza que Dios le dio y la manera en la que él murió. Pero quiero decirte que por encima de todas esas predicaciones donde denigran mucho a Sansón y lo ponen como un mal ejemplo, quiero decirte que no te sorprenda que la palabra de Dios tiene una mucho mejor opinión de él. Seguro que sí. Y es que no todo lo de Sansón está allí. Te sorprendería saber que está entre, ¿sí?, el famoso Salón de la Fama de los hombres de la fe. Ahí está Sansón. ¿Lo has leído? Yo sé que en Hebreos capítulo 11 tú has encontrado, por ejemplo, a Abraham, has encontrado a Samuel, a David, has encontrado a grandes hombres de la fe, pero ¿te sorprendería encontrar a Sansón? Después de decirte que se comparan Sansón y Jesús, no sería difícil de pensar ello. Hebreos capítulo 11, versículo 32 dice así. ¿Y qué más digo? Está hablando de la fe. El autor de Hebreos dice, porque el tiempo me faltaría contando, y aquí vienen los grandes héroes, fíjate, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Fíjate con quién lo pone, con el profeta Samuel, lo pone con David, con Gedeón. Sí, Sansón no es un rechazado ni un reprobado de la Escritura, que siempre lo ponen como un mal ejemplo. No, por supuesto que no. Sansón es alguien al quien la Biblia lo compara con ese ángel fuerte, con el Señor Yeshua. Así es. Y tiene muchas más similitudes. Te voy a mencionar algunas más, de hecho 8 más. Fíjate, entre Jesús y Sansón, ambos tienen un arco iris en la cabeza, ya lo mismo, pero ambos nacen milagrosamente. ¿Sí? En el caso de Sansón, su madre no podía tener hijos, pues era estéril, y en el caso de Jesús no podía tener hijos, pues era virgen. Número 3, a la madre de ambos, el ángel les avisa de su nacimiento. Número 4, ambos se enamoran de una mujer extranjera para salvar a Israel. Y a lo mejor tú aquí me vas a decir, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Jesús se enamoró de una mujer extranjera? Sí, ahorita te lo explico. No te impacientes, dices, oye, ¿de dónde sacas eso? Espérate, en sentido figurado, Jesús se enamoró de una mujer extranjera. Te lo voy a explicar un poquito más adelante, porque es parte de esta similitud. Número 5, están dispuestos tanto Jesús como Sansón a dar su vida por quien ama. Son insistentes. Número 6, a ambos les impiden ver mientras les golpean y les escarnecen. Número 7, tanto Jesús como Sansón desaparecen por completo durante un tiempo hasta que recuperan su fuerza. Sí, Jesús está ahorita esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y ya aparecerá, vas a ver. No falta mucho para que regrese. Y número 8, regresan para juzgar justo donde está la abominación, justo donde todo está mal. En realidad hay muchos paralelismos entre Sansón, entre Shimshon o el sol, ¿sí?, entre Sansón y Yeshua, ¿sí?, que también se le llama a Yeshua en los profetas como el sol de justicia, y nacerá el sol de justicia. Bueno, pues ellos dos tienen unas similitudes muy grandes, pero te dije que ambos se enamoraron de una mujer que no debían enamorarse. En el caso de Sansón se enamoró de una mujer filistea, es decir, fuera del pueblo de Israel se enamoró de una mujer llamada Dalila, sí, la que finalmente lo traicionó.
Y en el caso de Jesús, se enamoró de una mujer fuera del pueblo de Israel. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Te acuerdas de las estrellas que te dije de Abraham, de la descendencia de Abraham? Bueno, pues parte de esa descendencia es nada más y nada menos que la cristiandad. Y es esa, por decirlo así, la mujer de la cual Jesús jamás se debió haber enamorado. Sin embargo, la amó. Sí, si tú eres cristiano, sin importar de qué denominación, quiero decirte que Jesús te amó tanto y no debiera haberlo hecho. Pues eres alguien fuera del pueblo de Israel, pero se enamoró tanto de ti y fue insistente hasta el punto de aceptar ser cubierto de los ojos, ser cegado, ser golpeado, ser vejado públicamente. Aceptó todas esas burlas públicamente, aceptó la muerte, solamente porque insistió en amar a alguien fuera del pueblo de Israel. ¿Verdad que sí se parecen Sansón y Jesús? Y quiero decirte que también la historia de Sansón nos anticipa lo que va a venir en el futuro. Porque él tuvo problemas, Sansón, con los filisteos, es decir, con la franja de Gaza. Yeshua, nuestro bendito Redentor, también de la misma manera como el Israel actual está librando una guerra allí en la franja de Gaza, también así vendrá Yeshua. También, yo no sé si tú de qué lado estés, pero quiero decirte, lo mejor es que estés del lado de Israel. ¿Por qué? Porque ese es el lado de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Y Él vendrá a juzgar no solamente a los de la franja de Gaza, a terroristas de allí, sino a todo el mundo, ¿sí?, que no quiso pertenecer al pueblo de Israel. Bueno, y finalmente te quiero comentar acerca de ese librito. ¿Por qué es dulce como la miel, pero amargo en el vientre? Ese se refiere a la palabra del Señor. Y es que, como dice el Salmo 19, la palabra de Dios es dulce como la miel. Cada vez que tú la estudias, cada vez que tú la compartes, que tú la aprendes, es deliciosa, es restauradora, es maravillosa, es un endulzante natural como ningún otro. ¿Sabías tú que la miel jamás se echa a perder? De la misma manera, la palabra de Dios jamás se echa a perder. Y ya sea que te la comas, ya sea que te la untes, es un agente restaurador y sanador la miel. Pues así también la palabra del Señor, si tú la disfrutas, la deleitas y con tu familia semana a semana disfrutas de ella, vas a gozar de las mieles, de las mejor de la miel, ¿sí? De la dulzura de la mejor de las mieles. Pero tiene un detalle, que es amarga en el vientre. ¿Qué sucede con esto? Bueno, resulta de que en la misma medida en que tú comiences a disfrutar de esta miel, tu vida va a cambiar. Y al cambiar, obviamente, se verán afectadas tus relaciones con gente que inclusive amas, aprecias, que bien puede ser o no de tu familia. Y entonces vendrán situaciones amargas provocadas por esos cambios, por esa santificación que la palabra de Dios produce en todos aquellos que deciden obedecerla, que deciden estudiarla, que deciden obedecerla. Que no te extrañe, esta es una situación normal para todos aquellos que gustan de la palabra del Señor. Pero créeme, lo maravilloso de ella en nuestras vidas no se compara con la pequeña amargura que nos produce en aquellas personas que tanto estimábamos y que ahora, por creer en el Mesías, por creer en Yeshua, se alejan de nosotros o inclusive simple y sencillamente nos tienen en poca estima. Que esto no te detenga, ¿sí? Que esto no te detenga, tú sigue adelante. Te invito para que sigas conmigo en estas clases de la palabra del Señor, que las compartas, te suscribas, ¿verdad? Y que también le des clic a la campanita para que podamos llegar a muchas más personas. Te espero para que estudiemos Apocalipsis capítulo 11 en la siguiente clase. Nos vemos. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.